Dios de poder, el Dios de milagros y prodigios, está con nosotros. ¿Y por qué no alabarlo? Juntos, alabemos su nombre. Por siempre, no hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, Él es fiel, grande es Él, fuerte es nuestro Dios, hermoso es nuestro Rey sobrenatural, es nuestro Dios, firme, grande, digno es nuestro Dios, bueno, santo, proveedor. Y no hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús el
murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca fallarás, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca, nunca. De mi lado estás, eres mío, Dios. Sé que nunca me fallarás, no fallarás. Todo es posible, nunca fallarás. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible, nada es imposible para ti. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Cómo está, querido hermano, hermana? ¿Bien? Lindo conocer a algunos hermanos. Los saludamos en el amor de Jesús y estamos convencidos que de alguna manera Dios nos trajo aquí en esta noche para encontrarnos con Él. Amén. Para conocer nuevos hermanos de la familia de la fe. Dios es real y Él tiene, como recién mencionó Meli, un propósito para cada uno de nosotros. Y en ese propósito lo abrazamos, lo seguimos y le damos gloria a Él. Bendito sea el Señor. Le invito a abrir la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, verso 40. Gracias, Fer. San Lucas, capítulo 8, verso 40. El relato que nos hace Lucas aún conmueve nuestro corazón. Es de esas escenas que nos marcan, que nos hablan a través del tiempo.
Lucas 8:40, cuando volvía Jesús, le recibió una multitud con gozo porque todos le esperaban. No siempre fue así, pero en esta oportunidad así lo fue. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba camino a la casa, la multitud le oprimía a Jesús. Ahí aparece una palabra en el relato, pero. Es una palabra adversativa, pero coloca un énfasis. Una mujer, en medio de la multitud, que padecía de flujo de sangre, un fibroma sangrante para nuestro lenguaje contemporáneo, desde hacía 12 años, y que había gastado todo lo que tenía en los mejores médicos, pero ninguno la pudo curar. Se acercó a Jesús por detrás para no ser vista y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el sangrado, el flujo de su sangre, de su organismo. Gloria a Dios. El tema de esta noche es el síndrome del último recurso. El síndrome del último recurso. El personaje central de la historia es Jesucristo, el Señor. Pero hay algunos personajes que, a pesar de ser secundarios, son imprescindibles para que la historia tenga vida. El primero que aparece en el relato es el principal de una sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos, así como estamos reunidos nosotros. Los días sábados celebraban su culto a Dios. Este hombre, en nuestro lenguaje moderno, era el pastor de la sinagoga, el principal, el encargado de todo lo que tenía que ver con la liturgia, con el culto, tenía personas a su cargo, era un hombre influyente, importante. Era un hombre que seguía la ortodoxia del Antiguo Testamento, de los judíos, y debemos entender que era un opositor de Jesús. No era un aliado de Jesús. Si tal vez hubiera podido, lo hubiera atacado a Jesucristo. Y esto es interesante, para poder interpretar luego la reacción de Jairo y la reacción del Señor Jesús. ¿Qué le pasaba a Jairo? Jairo acudió a Jesús como el último recurso. Obvio que no fue el primero, por lo que ya mencioné, pero tampoco el segundo y el tercero. Un hombre de su influencia en la sociedad tenía a quien acercarse, a quienes buscar, a quienes recurrir. Y lo interesante es que tuvo poco tiempo. No se nos dice en cuánto tiempo su hija, que era una pequeña adolescente, estuvo enferma. Pero aparentemente fue de poco tiempo,
breve tiempo. Y habrá acelerado y tocado todas las personas que podía hacerlo y ninguna le pudo ayudar. Como último recurso, buscó a Jesús. La otra persona que aparece en la escena no es una persona religiosa, es una persona que yo le puse una mujer sufriente, muy sufrida. Esta enfermedad la hizo entrar en la pandemia del aislamiento social y religioso, porque la ley de los judíos la impulsó a esto. Ella no podía ir a la sinagoga. Ella no podía rendir culto a Dios en una iglesia. Ella no podía tener contacto social, ir a hacer las compras, a la verdulería, a la carnicería, salir a hablar con la gente, no podía. Estaba totalmente aislada porque la ley la limitaba de esta forma. Ahora, por 12 años. Por 12 años. Y lo llamo el síndrome de una mujer sufriente porque ha sido muy larga la convalecencia. Evidentemente se agravó su enfermedad. Una mujer que al estar aislada había perdido contacto social. Una mujer que sufría la soledad, pero de manera tal vez indirecta sufrió el rechazo de la propia religión que no la aceptaba y el rechazo de mucha gente, porque si esta mujer tocaba a alguien, ese alguien se convertía en una persona impura también, como era ella. Entonces me pongo a pensar cómo era la vida de una mujer que no se nos dice el nombre, pero sí se nos marca la desesperación con que vivía. Invirtió todo lo que tenía, todo, pero no pudo ser curada. Tal vez era una persona económicamente pudiente y en 12 años probó todo sin resultado alguno. Es tremendo. La desesperanza la abrazaba cada día. Para ella no salía el sol nunca. Los días eran grises, todos iguales. La tristeza y la angustia la acompañaba siempre. Pero llegó un día que parecía que sería como los demás días, pero para ellos dos fue el día único, el día como ninguno, el día de la esperanza. Jairo, que veía que la vida de su pequeña hija se esfumaba, siente el movimiento de una gran multitud y se acerca a Jesús. Jesús pudo haberle dicho: Jairo, si tú pudieras, me matarías. Porque tú me rechazas, tú no me amas, tú no has creído en mí, tú no me has aceptado. Él corrió ese riesgo
al encontrarse con Jesús. Pero qué amoroso el corazón del Señor. Nada de eso ocurrió. Lejos Jesús de tener resentimiento hacia él, mostró una ternura, un amor sin igual hacia Jairo. Jesús no fue el último recurso para Jairo y su hija. Jesús fue el único recurso. El recurso de Dios a su disposición. Pero de pronto, cuando caminan hacia su casa, viene alguien y le dice: déjalo a Jesús, no pierdas más el tiempo, tu hija murió. ¡Oh! Qué balde de agua fría sobre las ilusiones de este hombre. Tu hija acaba de morir. Es inútil que le sigas pidiendo que te acompañe. No hay más nada que hacer. Pero mientras hablan ocurre algo. Esta mujer enferma se arrastra entre la multitud para no ser vista por su condición. También se arriesga y llega a una corta distancia de Jesús, extiende su mano, toca su manto e instantáneamente fue sana. Y Jesús se dio cuenta. Él captó en su divinidad que poder había salido, recurso divino para sanar a esa mujer. Ahora nota, Jairo se acerca a Jesús y lo hace públicamente y habla, dialoga, pide. Pero esta mujer no podía hacerlo. Se acerca en silencio, en secreto. Tímidamente, temerosamente, toca el manto de Jesús. ¡Qué maravilla! Jesús tiene un diálogo con ella que ya veremos, pero sigue camino y llega a la casa de Jairo. La casa se había convertido en un velorio. Y Jesús deja unas expresiones. Duerme. La niña duerme. No está muerta. Algunos se burlaron, como suele ocurrir hoy también. Pero Jairo mantuvo latente la fe. Se desaloja el lugar y Jesús se acerca a aquella niña con ternura y le dice: extiende tu mano. La niña abre los ojos, lo ve, extiende la mano y el Señor la levanta. ¡Qué maravilla! ¿Jairo se olvidaría de este día? Jamás. Yo creo que él se convirtió a Jesús. Aquella mujer sufriente ¿se olvidaría de este día? Jamás. Son esos encuentros con Dios que marcan la vida para siempre.
Yo quiero compartir de la historia algunas enseñanzas para nosotros hoy, en el puente de casi 2000 años. La primera enseñanza es esta. Tú que eres nuevo en la fe, tú que transitas en la fe por largos años, Jesús nunca es el último recurso. Jesús es el único recurso. Y a veces aún los cristianos no lo entendemos y buscamos alrededor nuestro soluciones humanas como las buscaron ellos en aquel tiempo. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús es Dios que caminó entre nosotros. Jesús es el Dios que fue a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Jesús lo pudo, lo puede y lo podrá todo. Él es el gran recurso. Él es nuestro gran y poderoso Dios. Iglesia, nadie puede reemplazarlo. Nadie puede sustituir a Jesús en nuestra fe. Él es el objeto de nuestra lealtad, de nuestra devoción, de nuestra fidelidad, de nuestro servicio, de nuestra celebración. Él es único. Y cuando tenemos ese encuentro de fe con Él, ya no será jamás un recurso. Él es Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo de la vida cotidiana, cuyos oídos están siempre atentos y cuyas manos están extendidas para bendecir y ayudarnos. Sí, aquellos buscaron a Jesús en medio de una tremenda desesperación y lo conocieron. En esa experiencia de fe que el Señor Jesucristo honró en sus vidas y en sus familias. La segunda enseñanza que nos deja el episodio es que podemos ir a Jesús tal cual estamos. Hay personas que creen que tienen que llegar a ser buenas para buscar a Dios, para ir a la iglesia, para ser aceptadas por los demás. Y no es verdad, es totalmente equivocado. Jesús nos busca y nos acepta tal cual nosotros somos. Y cuanto más necesidad de Él tenemos, grandes oportunidades para buscarlo se nos presentan. No necesitamos maquillarnos. No necesitamos ponernos las mejores vestiduras para ir al encuentro de Jesús. Él nos aceptará tal cual somos. Me hace pensar esto en un viejo himno, tal como soy de pecador. Tal cual como soy. Él conoce mi condición. Y Él me acepta, Él me espera.
Él no hace diferencias, como no la hizo con un hombre prominente como Jairo y como no lo hizo con una sencilla mujer. Jesús no hace diferencias. Quiere decir que tú y yo podemos acudir a Jesús en nuestra relación de fe siempre. Estemos bien o estemos mal, estemos felices o tristes, hayamos cometido un error o estamos en la cúspide del éxito, siempre podemos acudir a Él. Es que Él espera que lo busquemos. Él tiene un tiempo especial. Fíjese que había una multitud alrededor. Él no descuidó a nadie. Siguió atendiendo a la multitud, atendió a la mujer y luego fue a la casa de Jairo para suplir su necesidad. Hay un tiempo que Jesús tiene para tu vida y tú y yo lo podemos buscar con confianza. Él no hace diferencias. Leía el otro día la historia del hundimiento del Titanic, aquel barco que los constructores dijeron, nunca nadie lo podrá hundir. Y añadieron, ni Dios. Bueno, parece que la historia dice que se equivocaron. En el viaje inaugural, el Titanic se hundió. 1912. Uno de los diarios más importantes de Estados Unidos hizo una crónica del episodio y dice, en el hundimiento del Titanic murió un multimillonario. Yo le voy a poner Johnson. Y también miles de personas. Es verdad lo que estoy diciendo. Discriminó el valor y la importancia de una vida porque era multimillonario y la diferenció de los otros miles que eran de otra condición social. Un número. No, Jesús no es así. A Jesús le interesas tú, tu vida, tus cosas, tu familia, tus necesidades. Él no hace diferencias entre cultos e incultos, entre ricos y pobres, entre blancos y negros. No. Todos somos iguales, de la misma necesidad y condición delante de Él. Por lo cual podemos ir como estamos, con nuestras luchas, necesidades, tristezas, como estamos. Con la convicción que Él nos va a aceptar. Absolutamente. Él no ha cambiado. Gloria a Dios. La otra enseñanza es cómo vamos a Jesús. Jairo, que era un hombre moralista, religioso, jamás en su vida habrá pensado que cuando llega a pasos de Jesús, el impacto de su figura lo hace postrarse, arrodillarse delante de él. Se humilló delante de Jesús. Eso dice el relato. Dije, la Biblia dice que al corazón humillado y contrito no despreciará a Dios. Dios lo escucha, lo acepta, lo recibe, extiende su mano. Y Jesús dialoga con aquel hombre que se humilla. Pero también el relato nos dice
que la mujer se escondió detrás de Jesús para tocarlo, pero luego que fue descubierta, y esto es muy interesante, se postró delante de Jesús. Se postró, se humilló en gratitud al Señor. Yo creo que ahí Jairo abre su corazón. Es el comienzo de su conversión a Jesucristo. Pero para la mujer ya se había convertido. Era la gratitud. Jamás nadie la había tratado con tanta dulzura, con tanta ternura, con tanto amor, con tanta delicadeza como lo hizo Jesús. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Nos cuesta humillarnos delante de las personas, pero a veces nos cuesta humillarnos delante de Dios. Y tal vez la reflexión que Dios nos hace sobre esto es que perdemos grandes bendiciones al no cultivar la humillación, la postración delante de Dios. Nuestro corazón pierde sensibilidad. La relación se debilita. Impactaron a Jesús la actitud de Jairo y la gratitud de aquella mujer. Otra enseñanza que nos deja la historia es que nadie tiene palabras más significativas e impactantes para el ser humano que Jesucristo. Hace 2 años que estamos escuchando palabras de infectólogos, de médicos, de políticos, de economistas, de sociólogos, de psicólogos, de médicos de toda clase. La verdad que no cambia la vida de nadie. Pero cuando tú y yo nos abrimos y escuchamos la voz de Jesús, eso sí toca el alma, toca el corazón. He escuchado muy poco en estos 2 años de Dios, de Jesucristo, de la Biblia. Sí mucho a los hombres. Pareciera que este cimbronazo al mundo no ha sido suficiente para que el ser humano se humille y pida perdón a Dios y comience a caminar el camino angosto de la fe. ¿Qué le dijo Jesús a cada uno de ellos? Verso 48, a la mujer: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Emociona. No le dijo mujer, lo cual en algunas oportunidades utilizó ese término, sería correcto. Hay un acercamiento del corazón de Jesús distinto en esta oportunidad. Hija, has sufrido tanto estos años. Te ha golpeado tanto la vida.
no has recibido más que críticas, desolación y rechazo. Tú eres mi hija, hija. Qué palabra, qué dulzura la de Jesucristo. Qué dulzura. Y califica la fe de ella. Algunos dicen, Barclay, un erudito del Nuevo Testamento, dice que tocó el manto por superstición. Creo que Barclay ya partió, pero podría discutirle el horror de su pésima teología e interpretación. No fue lo que Jesús dijo de ella. Jesús dijo, tu fe. No dijo tu superstición. Tu fe te ha salvado. No solo sanado, se usa el mismo término para sanidad y para salud espiritual. Tú has recibido todo. La sanidad de tu cuerpo y la sanidad de tu alma y la esperanza eterna. Tu fe ha sido calificada delante de mí. ¡Qué palabras maravillosas! Y luego lo imagino, la mira con esa ternura y le dice, ve en paz, como diciéndole, hoy comenzaste una vida nueva. La paz, mi paz, te va a acompañar siempre. Qué maravilloso. Qué maravilloso que es Jesús. Luego el Señor le habla a Jairo. Cuando le dieron la noticia de que su hija había muerto y que trataron de desalentarlo de que Jesús fuera a su casa. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? Tome nota porque esto se lo está diciendo a usted también, a mí. Fíjese lo que le dijo. No temas. Cree solamente y serás salva. Te dicen los de alrededor, tus amigos, los que estaban llorando en tu casa, que es irremediable la situación, imposible de ser cambiada. Que no pierdas el tiempo conmigo, pero yo te digo, Jairo, sigamos. Cree, solamente cree, y tu hija vivirá. ¿Qué te atrapa hoy, hermana, hermano, amiga, amigo? ¿Qué te atrapa? ¿Qué es imposible para ti? Cuando tus emociones te dicen lo contrario, te desaniman, te desalientan, te entristecen frente a determinada realidad. El Señor Jesús, su palabra para tu realidad hoy es esta. Cree solamente en mí, no en la realidad. Y será salva tu hija, y tu situación será transformada por Dios. O digo, o Dios transforma la situación externa, o Dios transforma mi corazón frente a ella. La resultante para Dios es la misma. Y la bendición para nosotros también, porque recibimos la voluntad de Dios, que es máxima. Ahora, Jesús llega. ¿Qué le dice a un cuerpo inerte, sin vida? Levántate.
Extiende tu mano. Es el obrar de la fe. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Cree solamente a mis promesas y yo doy vida a una matriz estéril y a un cuerpo inerte de 100 años, yo te daré un hijo. ¡Cree! No mires la realidad, cree a mi palabra, cree en mis promesas, cree. Levántate. Hay muchos cristianos postrados. La pandemia les ha golpeado mal. Hay muchos enlutados. El Señor alienta con estas palabras. Levántate. Levántate. Hermana, hermano, levántate en el nombre de Jesús. Siempre Dios tiene un milagro para visitarnos como respuesta a nuestra fe. Y a veces es pequeña. Ayer recordaba algo que alguna vez algunos de ustedes me escucharon. Ese episodio de hace unos 15, 20 años de los dos jóvenes que en las cataratas del Iguazú, en la garganta del diablo, perdieron el equilibrio de la pequeña canoa y uno se pudo llegar a la orilla, pero el otro solo alcanzó a tomarse de un pequeño arbolito. Y estuvo más de 12 horas entre el cielo y el agua. Subía y bajaba tomado de esa rama. Finalmente fue rescatado por un helicóptero. Pero cuando él dio testimonio a los periodistas, el título era: le pedí otra oportunidad a Dios. Y Dios me escuchó. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Búscalo. Dios hace cosas imposibles como respuesta a nuestra fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Pero la fe en Él permite cosas maravillosas de su parte. Y por último, quiero hablar de nuestro toque a Jesús y del toque de Jesús hacia nosotros. No necesitamos estar en una situación crítica para arrodillarnos y tocar a Jesús. ¿No nos prometió Él que está a nuestro lado? ¿No nos prometió Él que el Espíritu Santo suyo vive en nosotros? Sí, claro que sí. ¿Cuánto haces que no tocas a Jesús? Yo lloro siempre. No, espera un momentito. Hay una gran diferencia entre orar y tocar a Jesús. Son dos mundos distintos. Tocar a Jesús es postrarse, elevar el alma y empezar a ejercer los sentidos de la fe. Y descubrir que Él está ahí conmigo y yo sentir que
que su presencia se manifiesta. Es decir, lo que Él me prometió en la Escritura se vuelve realidad. Yo siento esa presencia que me conmueve, inequívoca. Y yo lo abrazo a Jesús. Pero lo glorioso es que Él me abraza a mí. Y el toque de Jesús sobre nuestras vidas marca la diferencia. Jesús tocó a aquella niña y la levantó de la muerte. Indirectamente Jesús, cuando el poder salió de Él, tocó a aquella mujer y le dio sanidad. Cuando Jesús nos toca, algo sucede en lo profundo de nuestro corazón. Aprendemos a adorarle, a aceptar su voluntad. Aprendemos que estar en su presencia no se compara con nada. Mi toque a Jesús y su toque sobre mi vida. Me acuerdo hace algunas décadas cantamos alguna canción. Basta que me toques, Señor, mi alma tú transformas. Tal vez necesitamos recuperar ese toque a Jesús. Y recibir de Él sus dulces palabras, pero su abrazo y su toque. ¿Cuánto hace que no lo tocamos a Jesús en nuestra relación con Él? ¿Cuánto hace que no disfrutamos del valor de estas palabras tan maravillosas que transforman nuestra vida? Yo quiero decirte algo, hermana, hermano, amiga, amigo. Cuando verdaderamente el Señor Jesucristo nos toca, nuestra vida nunca volverá a ser la misma. Para algunos esto puede ser alentador, nuevo, pero lo tienes que vivir. En nuestra alianza, nuestro parque en Cañuelas, para mí, tiene un sentido extraordinario. A veces recuerdo episodios y las lágrimas caen por mis ojos. Desde tomarme 2 o 3 días para buscar a Dios a solas, o los grandes encuentros de la juventud cuando fui joven, alguna vez fui joven. Ese fue un lugar donde Dios se manifestó a mi vida tantas veces. Con algunos de aquellos que eran jóvenes, hoy son pastores de mi edad, de tanto en tanto recordamos por las redes algunos de esos episodios. Puedo recordar el cierre del campamento de juventud de 1973.
más de 300 jóvenes. Yo tenía 2 años en el camino de la fe. Jamás me olvidé, porque ahí experimenté el toque de la mano de Dios. Puedo recordar patente la predicación del pastor Carmelo Terranova. Puedo recordar patente el himno que hizo cantar, La Vieja Carpa, esa jornada inolvidable cuando Él nos invitó a encontrarnos con Jesús de rodillas donde quiera que estábamos. Y Dios se movió. Y muchos, entre ellos yo, sentimos la mano de Dios tocando nuestras vidas. El toque de Dios es transformador. Aquella antigua historia puede ser tú y mi historia en cada uno de nuestros días hoy. Jesús no es el último recurso. Él es Dios. Es el glorioso recurso para nosotros. Busquémoslos. En cada día. Luchemos contra la comodidad, la falta de tiempo, la desidia personal de uno, pero encontrémonos con Él. Si acá estuviera Jairo, nos diría: yo pensé que conocía a Dios cuando enseñaba religión. Yo conocí a Dios cuando me postré delante de Jesús. Si aquí estuviera aquella mujer, nos diría: jamás nadie me trató con tanto amor y dulzura como Jesucristo. Pero quiero decirte que aquí está el Señor Jesús. Y sus palabras vuelven a revivir en esta noche. Abrázalo. Toca a Jesús. Y permite que el toque de Jesús llegue a lo profundo de tu corazón. Y cada día disfrútalo. Sean días nublados, sean días de lluvia o sean días de sol. Él está esperándonos para encontrarnos en esa relación de fe. Cerramos nuestros ojos y oramos. Hay una respuesta a lo que Dios nos dijo. Cada uno de nosotros tenemos alguna respuesta. Tomamos este tiempo para encontrarnos con Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Abraza y toca nuestras vidas una vez más. Abraza y toca nuestras vidas. Acarícianos, Señor. Hay personas que necesitan la sanidad de su cuerpo. Yo ruego en el nombre de Jesús que tu mano sea sobre los cuerpos dolidos, enfermos, y que tú los levantes y generes nuevas fuerzas para sus cuerpos, para sus vidas, y sanes toda dolencia. Señor, toca a aquellos que están tristes, que están desanimados, desalentados, y tal vez aún deprimidos. Tócales, Señor. Ayúdales a pensar diferente sobre aquello que le duele, que le angustia. Ayúdale a encontrar en tus palabras escritas en la Biblia la esperanza que viene de ti. Visítanos, Señor. Toca nuestra mente para pensar como tú piensas. Renueva nuestra fe. Hazla fresca. Visítanos, Señor. Renueva nuestro amor por ti, Señor. Que podamos decirte cada día: te amo, Dios. Te amo. Visita, Señor, a cada corazón. Abrázanos. Abrázanos y bendícenos. Gracias, Señor. Amén. 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 Los martes te esperamos a las 20 horas, nuestra reunión de oración. Unite con nosotros. Y los sábados aquí te esperamos para que escuches la palabra del Señor.